Sabemos que en nuestro ámbito natural, ¿verdad? Nosotros para todo ponemos excusas. ¿Quién de nosotros más de alguna vez o muchas veces no hemos puesto excusas por cualquier motivo, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor no nos dice a nosotros que nos podamos excusar, porque para nosotros poder servir a Dios, si nosotros queremos servirle de corazón, no podemos hacerlo de una manera incondicional, sino que lo tenemos que hacer de una manera incondicional, no que en veces le ponemos condiciones a Dios para poder servirle. Y eso no es correcto. Dios no acepta las excusas. Para Él no son válidas las excusas que nosotros le pongamos. Dios siempre tiene una solución para cada excusa que nosotros pongamos. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Lo tenemos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excursarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traed acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzales a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, le damos las gracias, Señor. Le damos gloria y honra, Señor. Le exaltamos, Padre, en esta noche, Señor. Hoy estamos delante de usted, Señor, para poder, Señor, pedirle que nos ayude en este momento, Señor, que vamos a compartir su palabra, Señor. Que su Espíritu Santo sea ayudándonos en todo momento, Señor. Su Espíritu Santo nos guíe, Señor. Nos dé sabiduría, entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor. Reprendemos, Señor, toda obra del enemigo que quieren levantar en contra, Señor, de tu palabra, Señor. Que la mente, Señor, de nuestros hermanos esté dispuesta, Señor, a escuchar tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús le damos la gloria en esta noche, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Como podemos ver, hermanos, en estos versículos de la Biblia que leímos, dice el Señor Jesús, habla por medio de parábolas y les dice que hubo un hombre que hizo una gran cena e invitó a muchos. Y estas personas empezaron uno tras uno a excusarse para no asistir a esa cena. Según la historia, ¿verdad? En los tiempos de antes, cuando había una celebración,
se hacían dos invitaciones. Venían la primera invitación y iban a todos los lugares, a las personas que iban a invitar, y esa persona ahí se comprometía a asistir a la fiesta, a la reunión. Entonces, conforme a eso, el que iba a hacer la fiesta preparaba la alimentación, porque recordemos que en aquellos tiempos no habían refrigeradoras para guardar la comida si sobraba. O sea que la alimentación que hacían tenía que hacerse justa para que no sobrara, ¿verdad? Porque si no, la iban a desperdiciar, la iban a botar. Posteriormente, cuando ya toda la comida estaba lista, todo estaba listo para hacer la celebración, que ya tenían el banquete preparado, volvía a ir el siervo a decirle a las personas que habían invitado que ya todo estaba preparado, que todo estaba listo, que ya podían asistir a la reunión. Y vemos que estas personas se fueron excusando que tenían situaciones que hacer y ya no podían asistir a la gran cena que habían preparado este hombre en ese tiempo. Pero para que podamos entender bien, vamos a hablarles del significado de lo que es las parábolas. Porque nosotros podemos ver así como una fiesta normal, ¿verdad? Pero tenemos que ver realmente el significado de la parábola cuando el Señor Jesús hablaba. Dice que una parábola es un relato figurativo que utiliza situaciones de la vida diaria para ilustrar una verdad espiritual o moral más profunda. O sea que una parábola, el Señor Jesús cuando la hablaba era para hacer comparaciones de lo que es el reino de los cielos y lo que sucedía aquí en la tierra. Entonces, cuando Él les dijo esa parábola, no solamente estaba expresándose al acontecimiento que estaba dando ahí en la tierra, sino que Él estaba ilustrando que esa gran cena es lo que vamos a disfrutar nosotros cuando estemos allá en los cielos, allá arriba, junto con Él. Dice, la parábola proviene del griego parabolé, que significa colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Eso es lo que significa una parábola. Y por eso es que en aquel tiempo mucha gente no le entendía al Señor Jesús cuando Él hablaba, porque tal vez le hablaba conforme a la gente que era agricultora, ¿verdad? Que iba a sembrar, pero no sabían quién era la persona que mencionaba el Señor Jesús como quien era el sembrador, ¿verdad? Entonces ellos escuchaban, pero no entendían. Entonces por eso es que es necesario que nosotros sepamos el significado de lo que es parábola para poder entender lo que el Señor Jesús nos quiere decir en esta noche. También el significado de excusa, dice que una excusa es un motivo, razón o pretexto que se utiliza para justificar no haber cumplido con una obligación o para disculpar una falta o un error cometido. Podemos ver que como les decía, ¿verdad? Nosotros creo que todos nos hemos excusado. Pero hay excusas que terrenalmente las podemos creer, ¿verdad? Su jefe le puede creer de que llegó tarde al trabajo porque había un accidente, porque había una fila. Pero usted, aunque se haya levantado tarde, no le va a decir que es que se levantó tarde, ¿va? Sino que va a inventar algo para que esa excusa pueda ser válida. Entonces, dice que el significado de excusa es que es una razón o pretexto que se utiliza para justificar no haber cumplido con una obligación. Si nos toca ir a trabajar, ¿cuál es la obligación? Levantarnos temprano para estar a la hora indicada, ¿no?
Si nos toca ir a la escuela, al colegio, levantarnos temprano para estar a la hora indicada. Pero hoy hay excusas tras excusas, y más en el sector aquí donde vivimos, ¿verdad? Aunque no haya fila, decimos que hay fila que por eso llegamos tarde, y tal vez no es cierto. Entonces, dice que el propósito principal, dice, de una excusa es la de no asumir una responsabilidad o la de eludir una acción. Según la Biblia, las excusas es un pretexto utilizado para evadir responsabilidades, el pecado o un llamado de parte de Dios. Las Escrituras advierten constantemente contra el uso de las excusas, señalando que revelan la falta de obediencia, prioridades equivocadas y el intento de justificar conductas erróneas ante Dios. Podemos ver nosotros también que las excusas no solamente son de estos tiempos, sino que vienen desde el principio, desde el origen, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Entonces, cuando Dios les dijo que si dónde estaban porque no los encontraban, y Adán le dijo a Dios que la mujer que él le había dado lo había hecho comer del fruto prohibido, por eso había comido. De ahí Eva le dijo que la serpiente era la que la había engañado. Entonces vemos que desde el principio vienen las excusas. Como les dije, las excusas se pueden dar para eludir el llamado, para eludir un pecado. Dice que el origen del pecado en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Adán vino y culpó a Dios, y Eva culpó a la serpiente, buscando así evadir la culpa del error que habían cometido ante Dios. También podemos ver el caso de Caín. Cuando Caín mató a Abel, de ahí Dios se le aparece a Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces Abel le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano para saber dónde está? Vemos que él se excusa, y sabía Abel que era que lo había matado, ¿verdad? Dios ya sabía también, pero quería que Abel respondiera por el hecho que había cometido. Pero no fue así. Caín se excusó. Cuando hay excusas para evadir el llamado, cuando Dios llama a Moisés, podemos ver también que Moisés puso varias excusas para no acudir al llamado o no ir donde el Señor lo estaba mandando. Él le dijo que era tartamudo, que no podía hablar, que no le iban a creer. Tenía miedo porque al presentarse donde Faraón sabía que había matado a un egipcio y lo iban a capturar y lo iban a enjuiciar. Entonces Moisés también pone varias excusas, ¿verdad?, para eludir el llamado que el Señor le había hecho. Podemos ver otro caso, el de Jeremías, cuando el Señor lo llama para que sea un profeta de las naciones. Entonces él le dice al Señor que él es muy joven, que él es un niño. Y cuando habla de un niño o un joven, es una persona que no tiene capacidad, que no tiene madurez. Entonces estas personas se presentan ante el Señor como unas personas limitadas, que no tienen la suficiente capacidad para cumplir el llamado ante el Señor. Creo que casi igual o similar nos pasa a nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Cuando el Señor nos hace un llamado,
cuando le dice a una persona que lo va a utilizar para pastorear, empieza uno a poner pretextos, excusas para no asumir la responsabilidad del llamado que el Señor nos está haciendo. Tenemos también otro caso en la Biblia, que es el caso de Gedeón, cuando dice la Biblia que un ángel se le aparece a Gedeón. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en manos de los madianitas. Entonces el ángel se le aparece a Gedeón y le dice que él va a liberar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Pero viene Gedeón y le dice que cómo puede ser eso si la familia de él son pobres y que él es el menor de la familia. Entonces vemos que las excusas en aquel tiempo se daban una, otra vez y casi de la misma manera, ¿verdad? Problemas que tenían en cuanto al llamado, que no tenían la capacidad para poder asumir esa responsabilidad que el Señor le estaba haciendo. También podemos ver que hay otras personas que también se excusaron para hacer el trabajo que el Señor les había encomendado. Podemos ver en estos ejemplos, cada uno de ellos, cada una de estas personas pusieron excusas delante de Dios. Pero como vemos, las excusas que nosotros pongamos no son válidas para Dios, porque Él tiene una solución para cada excusa. En la parábola de la gran cena, los invitados pusieron excusas materiales y familiares. Podemos ver cómo las prioridades terrenales se usan para rechazar el llamado espiritual. Si nosotros vemos en el capítulo de Lucas que leímos, los versículos que leímos, si miramos desde el inicio del capítulo 14, dice que el Señor Jesús llegó a la casa de un principal, de un gobernante para cenar, para compartir con ellos. Y estando ahí, miró una persona enferma que tenía, dice la palabra del Señor, que tenía era hidrópico. Esa persona hidrópico, estaba investigando yo, que dice que es una persona que retiene líquidos y que el cuerpo se le hincha. Entonces el Señor Jesús, como cuando Él andaba predicando su palabra, Él no era que andaba paseando, ¿verdad? Sino que Él siempre que llegaba a un lugar hacía milagros, hacía sanidades, enseñaba la palabra de Dios y hacía muchos trabajos. No solamente Él es que andaba de un lugar a otro paseando, sino que Él siempre andaba haciendo la voluntad de Dios, que era anunciando el reino. Entonces dice que ahí también en ese lugar el Señor Jesús dijo otra parábola de las bodas, que dice que hubieron unos convidados y que unos se sentaron en primera fila y él decía que cuando los conviden, que no se sienten en las primeras filas, porque puede ser que el que los invitó tenga una persona más importante y después llegue con ella donde él y lo quite y lo siente en las sillas de atrás y va a sentir una vergüenza. Y esos casos se dan porque eso me pasó a mí una vez. El hijo del dueño de la empresa donde yo trabajaba
él tenía 2 palcos para ir al estadio. Entonces cuando él no iba, me los prestaba a mí. Y una vez me voy al estadio Francisco Morazán, entro al palco, iba a ver al mejor equipo del mundo, ¿verdad? El Real España. Entonces me siento como, fue el primero que llegué, ¿verdad? Que me siento en la primera fila, en el asiento del rincón de donde estaba la baranda que dividía de un palco a otro. Después, ya cuando iba a iniciar el partido, empezaron a llegar los otros de los palcos, ¿verdad? Que eran los directivos del Real España. Y llegó un señor y me dice, ¿y a usted quién lo invitó? Me dice. Entonces ya le dije el nombre, ¿verdad? Yo de la persona que me había invitado y no lo conocía. Entonces me dice, mire, me dice, puede sentarse en cualquiera de las otras sillas, dije, menos en esa, me dice, porque ahí se sienta Tony, me dice. Y él filma todos los partidos desde ahí. Que me hizo que me fuera a las sillas de atrás, porque las sillas esas de adelante ya estaban para otras personas. Entonces vemos que la palabra del Señor lo que habla es realmente cierto, ¿verdad? Porque estas personas, les decía el Señor Jesús que buscaban sentarse en los primeros lugares, pero Él les enseñaba que era preferible sentarse atrás y que si el dueño del que había hecho la invitación lo llamaba y lo llevaba hacia adelante, pues iban a ser exaltados, ¿verdad? Y en ese momento. También el Señor Jesús les enseñaba de que si hacían una invitación, que no invitaran a los vecinos que eran poderosos, que no invitaran a los familiares, que no invitaran a las personas que tenían dinero, porque si invitaban a esas personas le iban a devolver el favor a ellos. ¿Y qué recompensa iban a tener si así se hacía? Que era preferible que invitaran a los mancos, a los cojos, a los pobres, a los que la sociedad ya los rechaza, porque si los invitaban a ellos, no iban a recibir ninguna recompensa de parte de esas personas, pero sí iban a recibir una recompensa de parte de Dios, que es lo que cada uno de nosotros queremos, ¿verdad? Porque las recompensas que tengamos aquí terrenales no son eternas, mientras que las recompensas que tengamos en los cielos sí son eternas. Allá es donde nosotros tenemos que buscar hacer tesoros y no aquí en la tierra. Entonces, como les explicaba, ¿verdad? Lo que es la parábola, les explicaba lo que es el significado de excusa. También en la parábola de la gran cena, dice que el hombre de la casa que hizo la gran cena representa a Dios. O sea que Dios fue el que hizo la invitación para que todas las personas que Él invitó asistieran a ese banquete que Él había preparado. Este hombre que representa a Dios, quien generosamente invita a las personas a que sean salvos y entren a disfrutar de su reino, el cual ha preparado para cada uno de nosotros. El Señor siempre ha estado invitándonos a nosotros. Siempre ha estado haciéndonos ese llamado para que nosotros podamos andar por sus caminos y podamos obtener la salvación y posteriormente tengamos la vida eterna cuando Él ya venga a traernos en las nubes. También la gran cena simboliza el reino de los cielos.
Los invitados representan al pueblo judío que rechazaron dicha invitación por estar ocupados en cosas del mundo. Los primeros invitados que rechazan la invitación, como nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús anduvo predicando aquí en la tierra, los primeros o el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, ¿verdad? Eran los primeros que iban a ser salvos, pero la mayor parte de ellos rechazaron al Señor Jesús, no lo reconocieron como tal, como hijo de Dios. Él decían que era otro profeta más. Entonces no lo tomaron como realmente lo que era el Hijo de Dios. Aunque el reino de Dios fue preparado para el pueblo de Israel, ellos rechazaron esta invitación que el Señor les estaba haciendo. Si recordamos nosotros, el Señor los invitaba a que se arrepintieran. Que se arrepintieran de sus pecados para que pudieran entrar al reino de los cielos. Ese fue el trabajo que el Señor Jesús vino a hacer con cada uno del pueblo de Israel. Tratar de que ellos se dieran cuenta, pues que que Él era el que les podía dar la salvación. El pueblo judío, al rechazar el mensaje de Dios, que era una invitación a la salvación y entrar al reino de los cielos, entonces esa invitación se extendió y da la oportunidad a otro grupo de personas. Ese otro grupo de personas nos dice aquí la palabra de Dios, que es los que les dije, los ciegos, los sordos, los cojos, los lisiados. Son las personas que son rechazadas. Tal vez recordemos en aquel tiempo cuando había una persona leprosa, hasta la aislaban, ¿verdad? Para que no tuviera parte en la sociedad o en las personas que estaban sanas. Entonces todo ese tipo de personas, ya cuando estos primeros rechazan al Señor Jesús, entonces abre la oportunidad para que estas otras personas puedan ser alcanzadas. También el siervo que menciona aquí la parábola representa al Señor Jesús y a cualquier persona que es enviada a predicar la palabra del Señor. Pueden ser los profetas, los apóstoles, los pastores, y hoy en este tiempo las iglesias. Las iglesias son este siervo que son los encargados de ir a todas partes y llevar el mensaje de salvación. También hay otro grupo de personas que son los nuevos invitados. Los que les dije, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Que estos representan a las personas marginadas, a los que son rechazados. Esto nos muestra que el banquete de Dios no se entra por mérito propio, ni por estatus social. Se entra si reconocemos nuestra necesidad espiritual. Las otras personas invitadas para llegar a la casa demuestra que la invitación de Dios se extiende mucho más allá de los límites esperados. El salón del banquete simboliza la alegría y la plenitud de la vida en el reino de Dios, tanto hoy como por la eternidad. También dice la parábola que hay que obligarlos a entrar. Cuando habla de obligarlos a entrar, no significa usar la fuerza física, la violencia, sino que simboliza la insistencia y urgencia que hay en el corazón de Dios para que cada uno de nosotros seamos salvos.
Eso es lo que simboliza cuando dice oblíguenlos a entrar, fuércenlos a entrar. Es que tenemos que tener nosotros una insistencia. Por lo general nosotros cuando vamos a invitar a personas a llevarles el mensaje, vamos una vez, pero de ahí no volvemos a ir y ni nos acordamos, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que si fuimos una vez y Él no vino, vayamos otra vez, vamos otra vez y otra vez, hasta que Él entienda que Dios desea que sea salvo. Y por lo general nosotros no hacemos esto. Nos cansamos nosotros tal vez de ir, de estar yendo a evangelizar, a invitar para que vengan al culto, para que acepten al Señor. Pero dice que tenemos que tener una insistencia, dice, porque hay una urgencia de parte del Señor de que todos seamos salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Quiere que todos nos salvemos. También dice la parábola para que se llene la casa. El dueño de la casa no se conforma con un salón del banquete medio lleno. Él quiere que todos los lugares de las mesas estén ocupados y podemos ver el deseo de Dios de salvarlos a todos. Aquellos que no quisieron aceptar la invitación a la gran cena eligieron su propio castigo, se perdieron. Dios respeta nuestras decisiones, pero si tomamos una mala decisión, al final será catastrófico. Si nosotros vemos el hombre que hizo la cena, dice que las personas que no aceptaron la invitación no gustarán de mi cena, dicen. Entonces podemos ver que esas personas fueron excluidas eternamente si hablamos de lo que es el reino de Dios. Como miramos las excusas de estas personas, y les decía al inicio, hay excusas que tal vez puedan ser creíbles, ¿verdad? Pero la mayor parte de las excusas no son ciertas. Entonces, si vemos las excusas que pusieron estos tres hombres, vemos que no concuerdan pues con no haber asistido a la invitación que tenían. El primero dijo que había comprado una hacienda. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Nadie compra algo sin antes verlo. Y más en esos tiempos que no había ni energía eléctrica. En estos tiempos podemos especular de que hay luz eléctrica y se puede ir de noche a hacer una revisión de algo que se compre. Pero en esos tiempos que no había energía eléctrica, no se mira válida la excusa que puso Además, como en la noche no podía ir y la cena no era en horas tempranas. La cena ya es posible que de las 6 en adelante. El otro dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes y iba a probarlos. ¿Quién iba a ir a probar bueyes en la noche? ¿Cómo iba a ver dónde iban a arar la tierra? No es una excusa válida. Estaba investigando yo el costo de una yunta de bueyes y encontré que era de 95,000 lempiras una yunta de bueyes, y este hombre compró 5.
O sea que era un hombre que tenía dinero, no era una persona necesitada. El otro, la excusa es un poco más creíble, que dice que acababa de casarse, por eso no podía aceptar la invitación. Pero qué le podía impedir hacerse acompañar de su esposa a la cena? Entonces, en vez de nosotros ponemos ese tipo de excusas también, ¿verdad? No vamos a la iglesia porque nos vinieron a visitar unos familiares, entonces tenemos que atenderlo, ¿no? Cualquier parecido puede ser pura coincidencia, pero esas cosas se dan. Entonces vemos que este hombre que preparó la gran cena, dice que los que no aceptaron su invitación no iban a gustar de su cena. Estos recibieron un castigo, se perdieron. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, cuando las personas que están afuera no creen en el Señor Jesucristo, no van a ser condenados. Dice la Biblia que estos ya han sido condenados, ya están condenados. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos cuando el Señor nos haga un llamado a servirles, a no estar poniendo excusas para todo, ¿verdad? Imagínense, hoy hay una excusa porque estaba lloviendo. Pero ¿qué tal si el Señor viniera en estos momentos? Tremendo, ¿verdad? Muchos nos quedaríamos cuando hay fiestas. Ahorita que empezó el mundial, ¿no? Ahorita que dio inicio el mundial, muchos van a escoger ver los partidos que venir a festejar o a disfrutar aquí de un banquete que se tiene dentro de la iglesia. Jesucristo nos enseña que el reino de los cielos está disponible para todos. El hecho de que el dueño de la casa mande al siervo lejos para convencer a todas las personas de venir y disfrutar del banquete indica que la oferta de salvación se extenderá para todos los lugares, para todas partes, para todos los rincones, para los gentiles y hasta lo último de la tierra. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Como podemos ver en estas parábolas, las excusas siempre han existido y en estos tiempos no estamos exentos a excusarnos. En ocasiones las excusas tienen validez o son creíbles, pero por lo general las excusas están asociadas con la mentira. Para Dios las excusas no tienen validez porque para cada excusa Dios tiene una solución. Si nosotros no queremos servirle, si nosotros no queremos predicar su palabra o no queremos trabajar en su obra, buscará y preparará a otro. Dios no tiene problema en eso. Dios no tiene problema en que si nosotros no queremos servir o no queremos ir a predicar su palabra. Recordemos el caso de Elías, cuando él estaba encerrado, escondido en una cueva, y él le preguntaron que si qué estaba haciendo ahí,
dijo que solo él había quedado y que tenía miedo de que lo mataran. El Señor le dijo que tenía 7,000 preparados más. O sea que si él no quería ir y hacer la labor que le habían encomendado, ya habían 7,000 personas más preparadas para hacer esa labor. Entonces el Señor no tiene problemas cuando nosotros le decimos que no. Cuando Él nos llama y nosotros le decimos que no, Él no tiene problemas. La obra del Señor va a seguir avanzando, va a seguir caminando, no se va a detener, no se va a parar. Va a seguir creciendo la obra de Dios con nosotros o sin nosotros. La obra del Señor no se va a parar. Dios buscará personas que realmente quieran trabajar y servirle sin reservas y condición. ¿Se acuerda de esa alabanza, verdad? Que dice, yo lo haré, te serviré, sin reservas y condiciones, te serviré. Y por lo general cantamos sin entendimiento, porque a la verdad en nuestro corazón no está servir sin condiciones, porque nosotros ponemos condiciones. Y si decimos que sin reservas, tampoco, porque sin reservas que nos vamos a entregar todos y por completo a servirle al Señor. Entonces, Señor, le decimos, si hoy llueve no voy a ir al culto. Señor, hoy no voy a ir porque tengo que hacer en la casa o porque tengo que trabajar hasta tarde. Empezamos a poner condiciones para servir al Señor. En ocasiones cantamos también, el Señor es mi rey, mi todo. Y tampoco, no es cierto, ¿verdad? Que el Señor es nuestro rey y nuestro todo. Porque si no falláramos tanto nosotros, no dejáramos de congregarnos. Entonces hay cosas que nosotros cantamos sin entendimiento, sin saber qué es lo que vamos a cantar. Hay un versículo en la Biblia también que dice, uno de los mandamientos que nosotros no podemos obviar, pero que realmente tampoco lo cumplimos. Dice ese mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese mandamiento tampoco nosotros lo cumplimos. Porque nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a adorarle y a alabarle, pero la mayor parte de veces nuestro pensamiento está en otras cosas. Nuestro pensamiento está en la casa, está en nuestros hijos, en nuestra esposa o las esposas, en el esposo, en la familia. Entonces, cuando venimos aquí a la casa del Señor, tenemos que venir sin traer pensamientos de afuera. Tenemos que hacer que en nuestra vida se cumpla este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Pero tampoco nosotros lo hacemos. Por lo general nosotros decimos que si nos queda tiempo vamos a ir al culto. Y en ocasiones más tremendas es que si nos sobra tiempo. Nosotros no tenemos a un Dios que sea un Dios de darle sobra. Nuestro Dios tenemos que entregarnos todo por completo. A Él hay que darle lo mejor de cada uno de nosotros. El Dios que tenemos nosotros no es un Dios de darle
cuando nos quede chance, cuando nos quede tiempo, o cuando nos sobra el tiempo, vamos a venir y a venir a alabar al Señor y a escuchar su palabra. No, el Señor no necesita las obras de nosotros. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Para los que nosotros ponemos excusas por el trabajo, por las ocupaciones, si no trabajo, no voy a obtener dinero para conseguir lo que yo quiero, para llegar a la meta que me he propuesto. Dice la palabra del Señor que busquemos primeramente el reino del Señor y todo lo demás vendrá añadido a lo que nosotros hagamos. El Señor dijo que ninguno de los que aceptó la invitación, de los que se excusaron y rechazaron a Dios, gustarán de la cena. Tenemos que priorizar primero Dios y después lo demás. Dios tiene que ser primero en cada cosa. Cada culto que se realiza en la iglesia es una fiesta que se celebra. Y a nosotros nos invitan a venir y disfrutar de ese banquete que Dios tiene preparado para nosotros. Y en ocasiones despreciamos alimentarnos de la palabra de Dios por comer algarrobas allá en el mundo. Como sabemos, este domingo, ¿verdad?, ya está anunciado que iniciamos la semana de Pentecostés. Toda la semana es una semana de celebración, una semana de fiesta, una semana de venir aquí a la casa del Señor a disfrutar, a gozarse con el Señor, a estar con nuestros hermanos en armonía. Es una semana para venir a adorar al Señor, para venir a glorificarle, para venir a escuchar su palabra. No tenemos nosotros que rechazar esta invitación. Por lo general, cuando hay fiestas así, ¿verdad?, es bueno porque casi la mayor parte de los que nos congregamos venimos, no fallamos. Pero no podemos estar rechazando esta invitación de parte del Señor que tiene para cada uno de nosotros. En ocasiones nosotros no venimos a determinado culto porque no nos gusta el chef que prepara el alimento. No nos gusta el alimento que preparan ciertas personas. Pero déjenme decirle que la palabra del Señor dice que la palabra de Dios toda fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para exhortar. Para todo es útil la palabra del Señor, o sea que no necesitamos solamente un tipo de alimento. No solamente necesitamos que nos diga que el Señor nos va a bendecir. Y sabemos nosotros que eso es cierto, ¿verdad? El Señor en su palabra de Él nos dice que nos va a bendecir con toda bendición de lo alto. Y también dice que nos va a bendecir, pero tenemos que hacer su voluntad. Nos va a bendecir, pero también si tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón su palabra, si meditamos en ella. Pero si nosotros tal vez solo cuando venimos aquí medio vemos la Biblia y la palabra de Él no está en nosotros, entonces ahí está muy difícil, ¿verdad?, en que el Señor nos bendiga. Pero el Señor dice que Él nos va a bendecir. Es bueno que alguien
venga y le predique que el Señor le va a dar un carro, que le va a dar una casa, que le va a dar viajes, que le va a dar un buen trabajo donde gane un buen dinero. Sí, es bueno, pero sabemos que si nosotros obedecemos la palabra del Señor, eso se va a dar. No vamos a necesitar que alguien nos venga y nos diga, sino que en la obediencia que nosotros tengamos, pues todas las cosas, las bendiciones que el Señor tiene, nos las va a dar. Y en ocasiones esperamos grandes cosas, empezamos queriendo tener riquezas, posiciones materiales, pero creo que la mejor bendición que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros es que nos tenga bien, con salud, que nos tenga sirviéndole, que nos haya salvado, que nos haya perdonado de tanta maldad que nosotros habíamos hecho, por el derramamiento de su sangre nosotros hemos sido perdonados y hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Por medio de Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Esas son las bendiciones más grandes que nosotros podamos tener. Imagínense con solo que Él nos regale un nuevo día, ya es una gran bendición que nos da, porque muchas personas quizás el día de ahora no pudieron abrir sus ojos, murieron, y nosotros aquí estamos, gracias a la misericordia de Dios. Eso nos indica que la misericordia de Dios no se ha cortado, todavía está y nos alcanza a nosotros. Entonces, no pongamos excusas para nosotros poder estar en estas celebraciones donde todos estamos invitados a participar de ella. Todos estamos invitados a participar de ese gran banquete que es la palabra del Señor. Dice, miremos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire todo lo que va a hacer el Señor si nosotros escuchamos la voz de Él y nosotros ponemos en práctica, por obra, todo lo que Él nos escribe. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No tenemos que andarlas buscando, porque las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y la arteza de amasar. No va a faltar alimento en nuestros hogares. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará
su bendición sobre tus graneros y sobre todos aquellos en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Miren, cuando guardemos los mandamientos de Dios y cuando andemos en sus caminos, Él va a hacer todo esto que está escrito en la Biblia. No tenemos que buscarlo nosotros, dice, sino que las bendiciones nos van a seguir. Las bendiciones nos van a alcanzar a todos. Sigue diciendo, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová sus buenos tesoros, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda su obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que lo guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras de dioses ajenos y servirles. Mira, las bendiciones del Señor ni vamos a necesitar nosotros buscarlas. Ellas dice que van a venir, nos van a seguir. Entonces, es importante entender que el Señor quiere que nos entreguemos a Él, al servicio de Él, sin reservas ni condiciones, totalmente. Que demos cada uno de nosotros lo mejor que tenemos. No pongamos excusas, dejémonos de excusarnos. Hubo otro hombre ahí en la Biblia, también en Lucas capítulo 9, que dice que le dijo al Señor, Señor, te seguiré a donde, el Señor le dijo a él, sígueme. Y este muchacho le dijo al Señor Jesús, te seguiré, Señor, pero espera primero que entierre a mis padres. Entonces el Señor le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Si nosotros escuchamos esta expresión, parece que fuera una expresión bastante dura de parte del Señor, ¿verdad? Una expresión incomprensible, que no quería que este muchacho enterrara a su padre. Pero la Biblia no nos dice a nosotros que este hombre, su padre ya había muerto en ese momento. No sabemos cuántos años faltaban todavía para que el papá de este muchacho muriera. Imagínense si nosotros, el Señor Jesús nos hace un llamado y le decimos que se espere muchos años más. Cuando el Señor nos llama es porque el trabajo que hay que realizar en su obra es de inmediato, es de ya. No podemos estar esperándonos hasta que cuando yo ya no necesite trabajar y tenga todo el dinero para mantenerme, sin trabajar te serviré. No, tal vez eso nunca pase, porque las necesidades en nuestra vida siempre van a estar a diario. Siempre vamos a necesitar el alimento, siempre vamos a necesitar medicamentos, siempre vamos a necesitar vestirnos.
entonces nunca vamos a tener lo suficiente para decir que ya estamos solventemente y podamos servirle de una forma incondicional al Señor. Eso no se va a dar, pero nosotros tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios y por cada día seguir adelante, trabajando en su obra. Para ir terminando, en conclusión, Dios nos hace una invitación a cada uno de nosotros para que participemos en el reino de los cielos. Él nos quiere perdonar, nos quiere dar salvación y vida eterna. Rechazar el llamado de Dios tiene consecuencias graves. La gracia y misericordia de Dios tiene un tiempo de vigencia durante esta vida, y rechazar la invitación de Dios resulta en la pérdida de la salvación. No pongamos excusas para hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude en esta noche para poder nosotros poder servirle de la mejor manera, como a Él le agrada. Si se puede poner de pie, vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él ayudándonos en todo momento a no poner tantas excusas, ¿verdad?, para servirle. Y al finalizar vamos a orar por Camila, que está cumpliendo años. Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, compartir tu palabra, Señor, compartir esta enseñanza, Señor, de esta parábola, Señor, que tú dijiste, Señor, en aquel tiempo cuando anduviste en la tierra predicando, Señor, y hoy ha quedado escrita, Señor, en tu palabra, Señor. Te pedimos que sea su Espíritu Santo ayudándonos cada día, Señor, ayudándonos, Señor, y fortaleciéndonos, Señor, para no poner excusas, Señor, a tu servicio, Señor, a ir, Señor, por todo el mundo a predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ir a todas partes, a visitar a aquellas personas necesitadas, Señor, aquellas personas que no pueden, Señor, entender, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicarles y para que ellos puedan recibir, Señor, la salvación también, que ellos puedan compartir con nosotros ese privilegio, Señor, de poder disfrutar de tu reino, Señor. En esta noche, Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria y honra, Señor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Aquellos que no pudieron venir por diferentes motivos, sea usted, Señor, bendiciéndolos, Señor, y ayudándoles, fortaleciéndolos ahí donde están, Señor. Guarde, Señor, y bendiga la vida de los pastores, Señor. Al pastor Jaime que anda, Señor, en misión, Señor, con el hermano Marlon. Que sea usted, Señor, guardándolo y bendiciéndolos y trayéndolos, Señor, de nuevo, Señor, en bien, Señor, hasta este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.